Listo. 9 al 17. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo, provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz, y alegría, y gozo, y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Sorprendente esa porción. Esa porción es sorprendente. ¿Qué vemos acá? Que el rey le había entregado autoridad a Mardoqueo para que elaborara un edicto. Recordemos que el primer edicto no podía cancelarse, porque en la antigüedad estos edictos, toda la autoridad estaba solamente reunida en el rey, como les había dicho. En la antigüedad no existía división de poderes como los vemos en los gobiernos hoy en día, solamente todo estaba centrado en el rey. Quiere decir que lo que el rey ejecutaba, cuando él ejecutaba, ni siquiera él mismo lo podía echar para atrás. Entonces había un edicto que lo hizo por medio de la influencia de Amán, y ese edicto no se podía quebrantar. A pesar de la muerte de Amán, el edicto seguía vigente. Ahora, era solamente necesario que se creara otro edicto para poder contrarrestar este edicto, y el rey le dio facultades a Mardoqueo para que se elaborara este edicto que era que los judíos se podían defender. Entonces salió por todo el imperio medo-persa, y cuando los judíos escuchaban esto, los judíos se alegraban, porque ahora ya no serían raídos ni serían exterminados, sino que ahora se podían defender. ¿Listo? Voy a tocar 3 puntos, o más bien divido esta porción en 3 puntos. El primer punto es: el rey le concede autoridad a Mardoqueo. Segundo, Mardoqueo estableció el decreto para que los judíos se protegieran. Y tercero, el gozo del pueblo por la liberación. Vuelvo a repetir los 3 puntos. El primer punto es: el rey le concede autoridad a Mardoqueo. Segundo, Mardoqueo estableció el decreto para que los judíos se protegieran. Y tercero, el gozo del pueblo por la liberación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de Esther capítulo 8, estos últimos versículos de Esther capítulo 8. Hoy te pedimos, Señor, para que seas, Señor, tú iluminando nuestro entendimiento para comprender, Señor, para profundizar en la realidad, Señor, de estas historias bíblicas y la edificación que tiene para la iglesia actualmente. Sabemos que el Antiguo Testamento no es pasado, el Antiguo Testamento está vigente y es de edificación para la iglesia actualmente. Te damos, Señor, a ti la gloria. Guíanos, Señor, ayúdame a mí que voy a ser el predicador, el expositor de esta porción, para que cuando predique, Señor, esta palabra puedas edificar y producir frutos, Señor, a los que escuchan. En nombre de Jesús, amén y amén. Y todo el primer punto es que el rey le concede autoridad a Mardoqueo. Como lo hablamos hace 8 días, Mardoqueo fue exaltado, y no fue exaltado a un puestico un poquitico mayor al que él tenía. No, Mardoqueo fue sumamente exaltado. Digámoslo de alguna forma, Mardoqueo estuvo aún por encima de los príncipes. A Mardoqueo no lo hicieron solamente un príncipe, lo hicieron el ministro, o mejor dicho, el primer ministro, el que estaba por encima de los príncipes. Quiere decir que la exaltación de Mardoqueo fue completamente asombrosa. Mardoqueo ocupó el lugar privilegiado que tenía Amán. Mejor dicho,
Lo que Amán había conseguido a través de engaños y esfuerzos se le dio a Mardoqueo. Y Mardoqueo ahora tenía autoridad. Tenía esa pompa que tenía Amán, ahora la tenía Mardoqueo. Lo vamos a ver en los versículos posteriores, que Mardoqueo salía y Mardoqueo estaba vestido como un príncipe. Estaba vestido con pompa, con corona, con vestidos reales. Entonces Mardoqueo fue exaltado. Él se convirtió en el primer ministro. Hablamos hace 8 días que 2 de los cargos más importantes en ese tiempo del imperio medo-persa eran judíos. La reina era judía. Mardoqueo, el primer ministro, era judío. Por tal motivo, antes tanto Esther como Mardoqueo ocultaban su nacionalidad. Ahora todo el imperio sabía que los cargos más importantes dentro del imperio lo ocupaban judíos, aparte del rey Asuero, que era el que gobernaba, pero el primer ministro era Mardoqueo, judío, la reina era Esther, judía. Entonces, aparte de que a Mardoqueo se le estableció como el primer ministro, a Mardoqueo el rey también le dio autoridad para que protegiera a su propio pueblo. Miremos estos primeros versículos. Pues vamos a leer Esther capítulo 8, versículo 9 al 11, y vamos a profundizar en ellos. Dice así: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó ¿quién? Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias, que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua, y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda la fuerza armada del pueblo provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Es claro que sabemos que en el imperio medo-persa los judíos estaban por todo el imperio, dispersos por todo el imperio. De hecho, cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo empieza su labor misionera, habían judíos por todos lados, ¿cierto? Habían judíos por todos los lugares. Entonces, lo que vemos acá es que los judíos estaban por todo el imperio medo-persa, ¿sí? Y cuando uno busca, por ejemplo, lo pueden buscar en Google, el imperio medo-persa era un imperio extenso, ¿cierto? Donde habían diferentes lenguas, diferentes escrituras, y abarcaba gran parte del mundo conocido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Primero, que a Mardoqueo se le dio autoridad para elaborar un decreto que era con el fin de contrarrestar el primer decreto que se le ordenaba a las personas que en un día podrían destruir por completo y raer y exterminar al pueblo judío. Mardoqueo, el rey, le entregó esa autoridad para que él mismo elaborara un decreto con el fin que el pueblo judío se pudiera proteger. ¿Qué vemos acá? Miremos la importancia, y es que Mardoqueo se fue hacia los escribas o los escribanos. Nosotros es importante cada vez que estudiemos estas historias centrarnos en la parte histórica y lingüística. Cuando hablamos acerca de los escribas, en la antigüedad no todas las personas tenían, digámoslo así, el privilegio de aprender a leer y aprender a escribir. Muchos sí aprendían otras lenguas, pero aprender a escribirla y aprender a leerla, no todos tenían la facilidad. Hoy en día es común ver que desde pequeñito las personas aprendan a escribir. En la antigüedad no era así. Eran muy pocas las personas que sabían leer y escribir. Eran solamente personas dedicadas a aprender a escribir y a leer para escribir la historia y para escribir las cartas y escribir en los documentos legales. Entonces Mardoqueo se fue a los escribanos del rey con el fin que se elaboraran cartas y estas cartas fueran enviadas a todo el imperio. Cartas en cada una de sus lenguas, en cada una de las escrituras, como dice ahí, para que las personas les pudiera quedar claro el decreto, que sería un decreto que contrarrestaría el decreto perverso de Amán. El decreto dice que sería enviado desde la India hasta Etiopía, ¿sí? Desde los extremos y extremos del imperio. Miremos acá, cuando analizamos bien esta parte, cómo Dios defendió a su pueblo providencialmente. Iniciamos este sermón entendiendo que hemos hablado en este libro de Esther acerca de la providencia divina.
y lo hemos entendido poco a poco. Pero algo también que debemos entender de la providencia divina es que Dios también providencialmente actúa a través de los medios y las circunstancias. Escuchemos esto. Dios actúa a través de los medios y de las circunstancias. ¿Qué quiere decir que Dios también actúa a través de los medios y las circunstancias? Dios utilizó a Esther, Dios utilizó a Mardoqueo, Dios utilizó al rey, Dios utilizó los acontecimientos para que todo lo dirigiera conforme a su voluntad. Quiere decir que nosotros, hermanos, también debemos comprender que Dios tiene control sobre nuestras vidas y Dios también utiliza los medios y las circunstancias para dirigir nuestra vida, para guiarnos a crecer, a madurar y dirigir su propósito en nosotros. Nosotros no creemos en un Dios que solamente es un Dios observador, creemos en un Dios que trabaja y actúa en medio de la historia y trabaja y actúa en medio de su pueblo, de los medios y las circunstancias, y todo lo va encaminando para su propósito, porque todo lo que vemos en esta historia es con el fin de que se vaya y se direccione a glorificar a Dios. Y nos centremos en glorificar a Dios, y el pueblo a la final glorifica a Dios, y el imperio entero va a entender que hay un Dios poderoso y verdadero, y es el Dios de los judíos. Avancemos en esta historia. Mardoqueo tiene autoridad delegada. De hecho, la escritura dice que el rey le dio el anillo a Mardoqueo. El anillo, lo hablamos en la lección anterior, tenía simbolismos muy claros con respecto a autoridad, porque el anillo era con el que se firmaban los documentos, con el cual se colocaba el sello real y se le daba autoridad a los documentos. Y así que Mardoqueo tenía una autoridad delegada en donde él podría elaborar un decreto, cualquier decreto, ¿cierto?, con el fin de que se contrarrestara este ataque que vendría en algún momento contra los judíos. El mensaje debía llegar en cualquier rincón. Ahora, también es importante contextualizarnos con respecto a la historia, y es que en la antigüedad la mensajería no era instantánea como en nosotros. Hoy en día vemos que por causa del internet, por causa de todos estos medios virtuales, la mensajería es instantánea. En la antigüedad no era así. En la antigüedad un mensaje, como se enviaba en caballos, duraban hasta semanas para llegar hasta los rincones del imperio. Podía durar hasta un mes, con el fin de que aún hasta los pueblos en los diferentes lugares donde estar se llegara el mensaje. Por eso vemos que Esther, a pesar de que faltaban como 7 meses, porque ya les voy a hacer una línea de tiempo, a pesar de que faltaran como 7 meses para que el edicto se cumpliera, Esther estaba pidiendo que se apresuraran las cosas, que las cosas se apresuraran, porque cada vez más iba avanzando el tiempo y llegaría un momento donde no se podría proteger al pueblo judío. Quiere decir que casi faltando 7 meses se envió cartas a todo el imperio, y no sabemos cuánto tiempo duró, semanas, algún mes, con el fin para que el pueblo judío se preparara para defenderse del ataque de los enemigos. Algo importante, y es que estos versículos nos detallan que estos caballos eran caballos de la realeza. Estos caballos eran caballos de los pastizales de la realeza, no eran cualquier caballos. Les había dicho antes que los reyes anteriormente tenían pompa, tenían dinero excesivo. Si ahora nosotros vemos a estos reyes, que son reyes no más de nombre, porque poder no tienen en este tiempo, algunos de ellos también tienen sus riquezas y sus propiedades, pero los reyes pasados eran personas de cosas abundantes: dinero, animales, telas, plata, oro, y la pompa de ellos era constante. Estos reyes de nombre que tenemos hoy en día de España, de Inglaterra, ¿cierto?, de Bélgica, se visten elegantemente y en ciertos momentos tienen pompa, pero estos reyes antiguos vestían continuamente una pompa, o sea, unas vestiduras completamente diferenciadas, corona, caballos, cosas que eran asombrosas. Hoy poco vemos eso, solamente en ciertos eventos, pero hoy poco lo vemos. Pero así era la vida de estos reyes. Así que el rey tenía caballos especiales para la mensajería. Y estos caballos dicen que llevaron el mensaje rápidamente. Analicemos un poco en qué consistía este decreto. Este decreto que elaboró Mardoqueo consistía en que el pueblo podría defenderse, en que como judíos tenían que esperar a que llegara el día D, llamemos así, ese día D, que era más o menos entre febrero y marzo, ese día D, y se tenían que estar unidos como judíos, preparándose para aquel día también para defenderse de sus enemigos, porque el único enemigo no era Amán,
El enemigo principal sí era Amán, pero los judíos dentro del imperio tenían muchos, pero muchos enemigos, porque Satanás siempre se encarga de ir en contra de la verdad. Es algo inevitable, hermanos. Hay veces nosotros tratamos de decir, no, es que yo no quiero tener enemigos, y hay veces para no tener enemigos casi que sacrificamos la verdad y no queremos molestar a la gente, decimos, no, es que eso es lo que cree y ya, y somos así como muy diplomáticos, pero hay veces cuando somos diplomáticos negociamos la verdad, ¿cierto? Pero en ocasiones es, digamos de alguna forma, es casi imposible que los creyentes no tengan enemigos, porque por causa de la verdad hay muchas personas que no van a estar en contra de nosotros y muchas personas que ahí se van a enojar con lo que nosotros creemos. Ahora, miremos la línea de tiempo para que nos contextualicemos un poquitico más. Se dice que el decreto de Amán fue decretado el 7 de abril, ¿cierto? De esa época. Y el decreto de Mardoqueo fue más o menos el 25 de junio. Quiere decir que el pueblo judío pasó 2 meses y medio de tormento, de angustia, de desazón, mirando a ver qué podían hacer. Dentro de esos 2 meses y medio fue el actuar de Esther, ¿sí? Pero fue en 2 meses y medio donde los judíos clamaban, como lo vimos en los primeros capítulos de Esther, hacían ayuno, por todo el imperio lloraban, rogaban, hasta que sucedió lo de Esther y Amán fue muerto, o Amán lo mataron. Y el 25 de junio, 2 meses y medio después, se decretó que ahora los judíos podrían defenderse y los judíos se tendrían que preparar hasta que llegara el día D. Y el día D llegaría casi a la vuelta del año, más o menos entre febrero y marzo. Quiere decir que los judíos tendrían más o menos como 7 meses para defenderse hasta que llegara ese día D, donde los enemigos podrían matarlos legalmente. Es claro que aquí vemos que los judíos tendrían que estar juntos y unidos. El versículo da a entender eso. Ellos tenían que estar juntos. Es porque el pueblo de Dios siempre ha sido llamado para estar juntos. Y una de las partes que también nosotros hemos visto en el estudio de Esther es la importancia de vivir en comunidad con los creyentes, la importancia de yo identificarme con el pueblo, la importancia de yo pertenecer al pueblo de Dios, ¿sí? Y la importancia de que yo le tenga valor por el pueblo judío. O mejor dicho, por el pueblo judío, no, por el pueblo de Dios, que yo tenga valor, identificarme con el pueblo de Dios y igual respetar pues a los judíos, ¿cierto? Como lo hemos hablado en la actualidad, porque es que hoy vemos muchos movimientos, y sucede con muchos jóvenes, donde quieren servir a Dios, pero no quieren pertenecer a comunidades. Y esto se ve mucho con estos movimientos paraeclesiales. Y en Pereira hay muchos movimientos paraeclesiales, o sea, movimientos de creyentes que no pertenecen a ninguna comunidad de creyentes. Y muchos de ellos se expresan en movimientos misioneros. Yo les he hablado mucho sobre ellos. Son jóvenes que tienen hasta entendimiento de la reforma y ellos pertenecen a un club social misionero, pero no quieren pertenecer a ninguna comunidad y así viven ellos. No, eso no está bien. Es importante que todos pertenezcamos a una comunidad de creyentes, que hagamos parte de una iglesia, que para nosotros sea valedero pertenecer a una comunidad, que sea valedero nosotros reunirnos como congregación, amar la congregación, ver la importancia de ella, porque estando unidos es que perseveramos, porque siempre hemos sido llamados a vivir en comunidad. Téngalo por seguro, cuando hay una persona que no es constante en vivir en comunidad, en hacer parte del pueblo, esa persona se enfría. Porque nosotros podemos tener crecimiento a través de videos de YouTube, en muchas cosas, pero no va a ser lo mismo, hermanos. El creyente es llamado para vivir en comunidad, con hermanos, con otras personas regeneradas, con otras personas bíblicas, permanecer así. Ese es nuestro llamado. Entonces vemos que era necesario que ellos pudieran estar juntos para poder destruir a aquellos enemigos que vendrían sobre ellos, porque vamos a ver en el capítulo 9 que muchos estaban esperando ese día para atacar a los judíos, porque no los querían. Y es claro que cuando vemos la historia de los judíos siempre han tenido enemigos, siempre ha existido un movimiento antisemitista, en donde quieren ir en contra de los enemigos, y es porque Satanás siempre ha levantado a aquellos que se levantan en contra de la verdad. Y lo mismo sucede con el pueblo de Dios. Satanás odia la verdad. Satanás odia al pueblo de Dios y las personas obran al pueblo de Dios porque odian a Dios y porque odian la verdad. Es algo inevitable, es inevitable.
Las personas van a odiar al pueblo de Dios, los no regenerados, los réprobos de este mundo van a odiar al pueblo de Dios porque no aguantan la verdad y porque no aguantan a Dios. Y por cuanto la verdad no la soportan y no la aguantan, van a ir en contra del pueblo de Dios, hablando de la iglesia alrededor del mundo. Satanás siempre se va a encargar, porque Satanás odia la verdad, de levantar personas que vayan en contra de lo que el pueblo de Dios cree. Pero así como nosotros vimos al inicio que se levantó una persona mala providencialmente, Amán, para ir en contra del pueblo de Dios, Dios también escuchó el clamor y el ruego de su pueblo, y Dios, obrando providencialmente y de acuerdo a su voluntad, también levantó un justo, un representante del pueblo que los defendiera. ¿Quién es ese representante del pueblo que los defendía? Mardoqueo. Mardoqueo es claramente un representante del pueblo judío, es un representante del pueblo, y esta figura que siempre a lo largo del Antiguo Testamento se levanta y da una imagen clara, una tipología clara de Cristo, es constantemente vista en el Antiguo Testamento, cuando se levanta un hombre a interceder por el pueblo, un hombre a representar al pueblo, un hombre que está en pos de ir en contra de lo que el mundo representa para guiarlos a Dios. Esa tipología es clara, la vemos en Moisés, la vemos en José, la vemos también en Abraham, las vemos en diferentes hombres, los vemos aquí en Mardoqueo, que se levanta como aquel hombre que representa al pueblo de Dios. Mardoqueo es un representante del pueblo de Dios. Por eso, cuando los malvados reinan, hermanos, hay que clamar. Por eso es que Pablo dice, oremos por las personas que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Porque lo mejor que puede tener el pueblo de Dios es una persona que esté a favor de la iglesia. Yo estoy en contra, hermanos, de muchas personas que llegan y dicen, no, lo que necesitan las naciones es una persona que esté en contra de la corrupción. Hermanos, no seamos ingenuos. No va a existir verdadera justicia cuando se tiran por el piso los fundamentos bíblicos. Hay gente que dice, ¿qué importa eso? Esa persona está a favor del aborto, está a favor de la ideología de género, lo único que necesitamos es que luche contra la corrupción. Eso es un engaño. Una persona puede ser con ideas anticorruptivas, pero va a ir a destruir la moral de otros principios bíblicos. Lo que va a caer ese país va a ser peor de lo que la gente está buscando. Nosotros necesitamos es personas, que Dios establezca personas en los gobiernos, en las alcaldías, que estén a favor de la palabra de Dios, que estén a favor de la iglesia, porque cuando esas personas suben, van a aprovechar cualquier oportunidad para colocarle la traba o un palito para caer a la iglesia. Entonces no creamos esas ideas hoy en día, que corrupción, que una verdadera justicia va a existir echando por el piso y degradando los principios morales establecidos por Dios. No nos comamos ese cuento, hermano, porque ese cuento también está, digámoslo así, perteneciendo a una creyendo que una persona anticorrupción, no creyendo en los principios morales, va a ser lo que necesita un país. No, lo que necesita un país es una persona justa, verdaderamente recta, que esté de acuerdo con los principios morales de la iglesia. Entonces, tengamos cuidado con esas ideologías que hacen parte también de los creyentes. Y lo vuelvo a repetir, no creamos que va a existir verdadera justicia echando por el piso los principios morales. Antes va a ser peor. Entonces, vemos aquí también que se levantó Mardoqueo, una persona que estaba a favor del pueblo. Es más, el rey le dio autoridad para defender al pueblo. Vemos aquí, es una tipología clara, hermanos, como no lo podemos pasar por alto. Lo vemos que es constante, esta tipología es constante en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos que así como el rey le dio autoridad a Mardoqueo para defender al pueblo, es claro que nuestro Señor Jesús se le dio autoridad para proteger a su pueblo. A su pueblo. Aparte de que Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, también nuestro Señor Jesús está a favor de proteger a su propio pueblo. Y aquí también debemos dejar claro, no podemos dejarnos llevar por las ideas dispensacionalistas que dicen, no es que Jesús va a reinar. Jesús no va a reinar, Jesús está reinando ahora, hermanos.
Jesús ahora está a la diestra del Padre reinando y a Él le fueron sujetadas todas las cosas. Él no va a reinar, no, Él está reinando y tiene control de todos los sucesos de la historia, a pesar de que veamos que va de mal en peor, pero la iglesia siempre estará reinante. Miremos esta verdad, Mateo 28, versículo 16 al 19. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 19. Mateo 28, versículo 16 al 19. Dice así. Coloquémosle mucho cuidado a lo que vamos a leer acá. Dice así. El último capítulo de Mateo y la última porción que se llama la Gran Comisión dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, escuchen esto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este último mensaje que vemos en Mateo capítulo 28, la última porción de este libro, Jesús mismo, cuando antes de ascender, les dice a ellos y se le apareció, y los apóstoles lo adoraron, los discípulos, porque sabían que era Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, completamente Dios, completamente hombre, y lo adoraron. Y dice, y muchos dudaban, ¿sí? Y si cuando se les acercó, Jesús mismo les dijo lo siguiente, toda potestad, podemos decirla, toda autoridad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ahora, después de la muerte de Jesús, cuando Él resucitó, el Padre le entregó a ese representante de la humanidad, a ese Dios hombre que se sentaría a la diestra de Dios, le dio autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Toda autoridad, hermano. No dice medianamente autoridad, no. Toda autoridad le fue dada en el cielo y la tierra. Por tal motivo, como creyentes tenemos que ir a evangelizar y compartir el mensaje del reino, predicar sobre el reino y decir a las personas que vengan y pertenezcan al reino de Cristo, que se arrepientan. Sabemos que solamente se van a arrepentir aquellos que se les ha dado arrepentirse, pero el mensaje lo tenemos que compartir, porque a Jesús se le ha dado toda autoridad. Y esa porción termina y dice, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Providencialmente, hermanos, y sabiamente, Cristo defiende a los suyos. Y esto hay que entenderlo. Nosotros no podemos decir, no, es que yo soy una oveja insignificante. Jesús, ¿qué se va a fijar en mí? Eso es falso. Toda oveja, cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de aprendizaje, sea lo que sea en este mundo, es importante para Cristo. Nadie es insignificante hablando de sus ovejas. Tiene especial valor por ella y las protege y va a estar pendiente de ellas hasta el último día de su vida. Hay que entender eso. Ninguna persona dentro del evangelio, dentro del pueblo de Dios es insignificante. Cristo las protege hasta el final y va a estar con ellas y le va a estar ahí. Hay veces creemos y decimos, no, es que Jesús a mí que me va a mirar. No, es que Jesús, yo quién soy, yo qué tengo. No, todos somos importantes. Y aún nosotros, todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, a pesar de que vengan tribulaciones, a pesar de que vengan angustias, a pesar de que vengan, digamos de alguna forma, nos persigan y nos maten, a pesar de eso, por pertenecer a Cristo, ya somos vencedores. ¿Por qué somos vencedores ya? Somos vencedores porque hemos vencido este mundo, porque ya no pertenecemos a la influencia de Satanás, porque ya no pertenecemos a la influencia de este mundo, porque pertenecemos al reino de Dios, donde nuestro rey es Jesús, y hemos vencido. Y vencemos porque no vamos a una muerte eterna, sino que vamos a una vida eterna. Entonces, ¿qué aprendemos de este primer punto? Cada oveja es importante para nuestro Señor. Él las protege y las cuida. Nunca estaremos solos. Y la victoria final está garantizada para todos los elegidos. Escuchen esto. La victoria final está garantizada para todos los elegidos, ya que es Dios el que persevera en nosotros. ¿Por qué se habla de la perseverancia de los santos? No porque nosotros seamos los duros para perseverar, no. La perseverancia de los santos es porque Dios persevera en el creyente y lo lleva a avanzar y a crecer. Punto 2.
Mardoqueo estableció el decreto para que los judíos se protegieran. Vemos que el rey, como lo hemos hablado, le dio autoridad a Mardoqueo para que protegiera al pueblo. Y Mardoqueo estaría pendiente del pueblo. Estaría pendiente ese día de todo lo que sucedería. Estaría pendiente de que se defendieran. Estaría pendiente de que verdad el decreto llegó a todo lugar y que no muriera ni uno de los judíos. Ni uno del pueblo judío muriera. Mardoqueo era el principal, era el representante de los judíos ante el rey, era el que intercedía, era el que estaba pendiente de ellos. Volvamos a Esther, capítulo 8, versículo 12 al 14. Esther, capítulo 8, versículo 12 al 14. Dice así: en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Los judíos debían prepararse. Los judíos debían estar atentos, los judíos debían organizarse, lo que necesitaran para defenderse lo debían tener y tenían más o menos 7 meses, casi 8, para que se defendieran y se prepararan para aquel día D. Y los judíos podrían vengarse de todos aquellos que se habían declarado enemigos de ellos. Quiere decir que si se levantaba un grupo o se levantaba un pueblo en contra de los judíos estarían listos para defenderse y luchar para que ninguno de ellos murieran. Hasta el punto de que si había un pueblo entero que llegara y se fueran en contra de los judíos estarían dispuestos a matar y a raer todo aquellos enemigos que se vinieran en contra de ellos y quitarles todas las propiedades y raerlos también como pueblo. Este decreto tan sorprendente fue dado por todo el imperio. Todas las personas al escuchar este decreto se asombrarían. ¿Cómo de un momento a otro, después de ver casi por más de 2 meses y medio a los judíos lamentarse, a los judíos agobiarse, a los judíos hacer ayuno, a verlos tristes por más de 2 meses y medio, ahora de un momento a otro cambian de alegría? El imperio pensaría, ahora el rey cambió de parecer, antes quería hacerle mal, ahora les va a hacer bien. Era lo que el imperio pensaría. Antes quería destruirlos. Ahora el rey ha mostrado su favor y su misericordia y está protegiendo al pueblo. Por todo el imperio se escuchó el decreto. Y ahora contextualicemos. Cuando el pueblo leía este decreto, de un momento a otro se alegraban. Ya no vamos a ser destruidos. Se contentaban. Ahora la gente también profundizaría más. ¿Qué fue lo que pasó? Y escucharían lo que sucedió y lo que hizo Esther. Escucharían lo que pasó con Mardoqueo. Y el pueblo se alegraría y diría, es asombroso lo que Dios está haciendo con nosotros. La reina es judía. Probablemente muchos no sabían que la reina era judía. Muchos dirían, Mardoqueo, sabemos quién es. Ahora es el primer ministro del rey, del pueblo. Por eso es que vemos en versículos posteriores que el pueblo se alegra. Y el pueblo entiende, Dios no ha desamparado al pueblo. Dios, a pesar de que estamos distribuidos o dispersados por todo el imperio, Dios está con nosotros. Es algo sorprendente. Coloquémonos en ese tiempo y entendamos lo que estaba pasando. Al medida que las cartas iban llegando y todas las personas iban entendiendo, los judíos se alegraban y el imperio se sorprendía, los que no eran judíos. Hasta muchos de ellos que eran enemigos declarados los judíos, dice, empezaban a tener miedo. Porque ya el pueblo judío ya no era cualquier pueblo. Ahora el pueblo judío era un pueblo importante, porque de los oficios más importantes dentro del imperio tenía representantes judíos. Las naciones conocerían, y Dios utilizó todo esto para que las naciones conocieran quién eran los judíos y quién era el Dios de los judíos. Todo este mensaje también era una especie de evangelio predicado por todo el reino, en donde se decía, primero los judíos iban a ser exterminados, ahora los judíos van a ser liberados porque su Dios les ha ayudado. Y es claro que el mensaje
Es evidente, el pueblo judío no merecía otra cosa que ser destruidos. El pueblo judío, por ser pecadores, merecía también ser destruidos, pero fue por la misericordia de Dios que providencialmente utilizó todas las cosas para salvar al pueblo. Y el imperio entendía eso. Y el imperio también entendería lo sorprendente de esta liberación, porque esta liberación es sorprendente. Por eso hace parte de los festejos año tras año del pueblo judío actualmente, que se llama la festividad de Purim, porque esta liberación es una liberación sorprendente y esta liberación también apunta a la liberación del pueblo de Dios. Porque así como vimos que hay una ilustración constante del Antiguo Testamento de una persona que se levanta a representar el pueblo, también hay una ilustración constante del Antiguo Testamento y es que el pueblo está en esclavitud, que el pueblo está en oscuridad, que el pueblo está en represión y Dios los libera milagrosamente. Por ejemplo, lo que pasó en Egipto, por ejemplo, lo que pasó en las dispersiones, ¿cierto? El pueblo, Dios siempre libera misericordiosamente y portentosamente a su pueblo. Dios defiende a su pueblo en medio de las circunstancias. ¿Porque lo merezcamos? No, por su gracia y por su misericordia. Y Dios obra providencialmente y misericordiosamente. Mire, hermanos, cuando nosotros sabemos que nosotros como creyentes tenemos la victoria garantizada y cuando vengan sobre nosotros situaciones fuertes, vengan sobre nosotros tentaciones fuertes, vengan sobre nosotros angustias fuertes, ¿qué debemos hacer? Ir a Cristo. Ir a Cristo diariamente y clamar por su ayuda. Y siempre Él vendrá a ayudarnos misericordiosamente y por su gracia. Este mensaje de liberación llegó por todo el imperio y fue algo asombroso. El mensaje realmente es como un mensaje de liberación y el evangelio que Dios liberaba a su pueblo fue por todo el imperio transmitido. Por eso, hermanos, nosotros debemos venir a Cristo. Debemos venir a Cristo diariamente, nosotros debemos de colocar los ojos en Cristo. Cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo y colocamos la mirada en otras cosas, por lo menos un poquito, ahí es donde vienen las situaciones fuertes sobre nuestras vidas. Hay veces nos dejamos llevar por posiciones humanistas, hay veces nos dejamos llevar por ideas humanas. Cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo diariamente, es que vienen esos conflictos sobre nuestra vida. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y nos humillamos ante Él, Él siempre nos libera, porque Dios siempre está para liberar a su pueblo, porque la victoria del creyente únicamente está en Cristo y siempre victoria sobre cualquier cosa solamente está en Cristo. Miremos Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Dígame un momentico, yo cierro aquí una puertica, hermano. Juan capítulo 10, versículo 26 al 28, por favor. Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Dice así: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto siempre ha hecho parte de lo que es el pueblo de Dios. Solamente los que pertenecen, solamente los que son elegidos, solamente aquellos que Jesús representa, son aquellos que escuchan la voz de Cristo, que escuchan la voz de la palabra. Y solamente aquellos son los que Cristo les va a dar vida eterna. Y nadie, pero nada y nadie los podrá arrebatar de la mano. Satanás puede atacar, puede quitarnos nuestra vida, puede angustiarnos, pero siempre el creyente debe ir a Cristo y Cristo siempre va a estar dispuesto a liberar a los suyos. Por eso aquí es importante, hermano, que entendamos los medios de gracia de acuerdo a una posición histórica. ¿Qué es lo que ha pasado con lo que nosotros llamamos medios de gracia? Oración, la lectura de la palabra, el negarme, el congregarme, que es que antes en el arminianismo no lo llamábamos medios de gracia y veíamos esto, la oración, la lectura de la palabra, el congregarme como si fueran obras con las cuales pudiera comprar a Dios. Entonces yo era una persona buena para leer la palabra, era una persona buena para orar, era una persona buena para congregarme, pero lo hacía como una especie de Dios me está viendo. Por tal motivo, como Dios me ve, entonces Dios puede darme todo lo que quiere. Esto es un mal enfoque, porque es que nosotros, ¿qué le vamos a dar a Dios? Nada. O Dios me va a decir, ay, qué bonito,
Gracias, menos mal se está congregando. Es que antes no estaba congregando y entonces ya no lo bendecía. No. Los medios de gracia, hermanos, es para nuestra santificación, no son obras que nosotros hagamos. Yo leo, yo oro, yo me congrego, yo me niego, es para mi santificación. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo he notado que hay muchas personas que vienen del carismatismo a la reforma y eran personas que, como lo veían como obras, eran personas que oraban, se congregaban, leían. Ahora que tienen un entendimiento de que no se puede comprar a Dios así, ya declinan y ahora ya se vuelven perezosos. Antes, cuando eran del carismatismo, eran, miren, activos. Y van a la reforma y hay algunos, no todos, se vuelven perezosos, ya ni oran, ni leen la palabra, ya ni se congregan. Como dice, como lo pasan como, llevan a un extremo la doctrina. Dice, pero igual, pues Dios me perdona, pues igual Dios sabe, y oran cuando quieren, leen la palabra cuando quieren, se congregan. Hay unos que ni se congregan, dicen, no, la iglesia, y entonces empiezan a tener malas ideas de lo que realmente es esto. Y yo tengo, hermanos, que prepararme, porque la iglesia se prepara. El pueblo judío se preparó. Si yo, hermanos, no me preparo y no me santifico, no oro, no leo la palabra, no me niego, no me congrego, seguro van a venir muchas cosas sobre mi vida que me van a angustiar. El pecado aflige, hermano. Cuando yo soy un verdadero creyente y yo no me santifico, ni tomo los medios de gracia, el pecado aflige. Y el pecado a un verdadero creyente aflige fuertemente, dolorosamente, angustiosamente, y lo va a estar incomodando todo el tiempo. Por eso, hermanos, nos motivo a todos nosotros que vengamos y tengamos disciplina espiritual, porque el verdadero creyente hay un conflicto interno con el pecado, pero cuando yo no me santifico, ese conflicto interno me va a mí amargar la vida y me va a afligir. Si ese conflicto interno no está en mí, hay que analizarnos, hermanos, también muchas cosas. Porque el verdadero creyente tiene un conflicto interno. Y yo debo santificarme, y yo debo crecer, porque hay un nuevo principio de vida, que piensa las cosas de Dios, que ya no tiene amor por el pecado, pero debe estarse alimentando. Y para estarse alimentando hay que leer la palabra, hay que orar, hay que congregarme y matar de hambre a mi antigua naturaleza. Matarla de hambre, no proveer para ella. Y eso es un proceso, poco a poco, eso no sucede así, es un proceso poco a poco, poco a poco, que uno va lo que va mortificando el pecado. Pero yo debo santificarme, hermano, y yo debo ser piadoso y debo ser devoto con los medios de gracia, porque yo también me tengo que preparar para la santificación. Cristo me protege, claro que sí, pero como creyente soy mandado a orar, a leer la palabra, a negarme, a congregarme. Cuando eso no sucede, téngalo por seguro, hermanos, el pecado viene y aflige con fuerza. Y con fuerza es con fuerza. Y si soy un verdadero creyente, me va a doler en el alma. ¿Qué aprendemos de este segundo punto? El orar, el leer la Biblia, el congregarse, no son obras para comprar a Dios. Son medios de gracia para nuestra santificación. Cristo siempre estará dispuesto a socorrer a sus ovejas con su gracia cuando venimos y clamamos a Él. Porque el creyente tiene que reconocer que siempre, diariamente, tiene que venir a Cristo. Y Cristo es mi ayudador y mi sustentador. Cuando yo no reconozco que tengo que venir a Cristo y no vengo sinceramente, eso no va a ser real en mi vida, hermanos. Porque yo vivo para clamar, no para hacerme el fuertecito. Vivo para clamar y rogar y ser sincero ante Dios. Punto 3. El gozo del pueblo. Como habíamos dicho, el pueblo al escuchar esto se alegró, se gozó y estuvo contento con lo que estaba pasando. O sea, pasaron de la tristeza a la alegría por la misericordia de Dios. Leamos estos últimos versículos. Esther capítulo 8, versículo 15 al 17. Esther capítulo 8, versículo 15 al 17. Dice así. Miren este versículo 15 tan sorprendente. Dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, mejor dicho. La ciudad de Susa vio la pompa de Mardoqueo, y el pueblo se alegró. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo.
banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Rápidamente, hermanos. Vemos aquí que Mardoqueo ahora era principal. O sea, Mardoqueo ya la gente reconocía, mire, es el primer ministro. Ahora se viste con corona, se viste con las mejores telas, tiene la mejor pompa. Explicado, la forma de vestirse antiguamente representaba mucho su dignidad, y cuando el pueblo veía a su representante vestido así, el pueblo se alegraba, se contentaba y decía, Dios es bueno, ahora tenemos un representante ante el rey, uno de nuestra nacionalidad, hace parte, uno que ama al pueblo judío, porque Mardoqueo había manifestado su amor, su aprecio, su identificación con el pueblo judío. Ahora él era el principal ministro. Y el pueblo se contentaba y se alegraba a ver al Mardoqueo donde estaba. Porque Dios en ocasiones permite también que los justos gobiernen. Y el pueblo se alegró y se contentó. Y esto produjo una especie de avivamiento judío. Hasta el punto que los judíos reconocieron que era Dios. Por eso la festividad año tras año del Purim. Porque ellos sabían que era Dios el que había actuado providencialmente. El que permitió que Esther, que Mardoqueo estuvieran ahí. El que permitió que los judíos casi que se protegieran de sus enemigos, y vamos a ver que muchos enemigos los mataron. Era un avivamiento judío. Vemos que los judíos reconocían que esa victoria se la había dado Dios. Y todo esto se manifestó en una alegría. Hacían banquetes, hacían gozo, hacían fiestas. Vemos que los judíos manifestaban su alegría a través de banquetes. La mayoría de las festividades tenían banquetes, tenían fiestas. Y se alegraban y se gozaban porque Dios había sido propicio para ellos. Al punto, era la sorprendente la liberación y lo que había pasado, que dicen que muchas personas se hacían judíos. Mejor dicho, se convertían en judíos prosélitos. Hay muchos comentaristas que dicen que probablemente no sucedió así, que dicen que probablemente lo que sucedía es que muchas personas estuvieron a favor de los judíos. Por ejemplo, el historiador Josefo dice que muchos se hicieron prosélitos judíos, o sea, que se circuncidaron, porque en ese tiempo, para hacerse judío, solamente en ese tiempo, no en este tiempo, eso sería movimiento judaizante. En ese tiempo que Cristo no había venido para hacerse judío, sí tenían que colocarse a disposición de todas las disposiciones rituales, ¿cierto? Circuncisión y todo eso. Pero Goldman dice que no, que más bien es que se hacían parte o a favor de los judíos. Se entendió el mensaje de salvación. Era una tipología muy clara. Y esta tipología también representa la victoria que el pueblo tendrá sobre todos sus enemigos. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, vemos realmente es que Dios va a derrotar a los enemigos, va a derrotar a todo aquello que persigue al pueblo de Dios, a todo aquello que va en contra de la verdad, y vemos que el banquete final será esa cena. Y nosotros también tendremos un banquete de regocijo, y la esperamos, y será la cena del Cordero. Y esa cena del Cordero, ¿qué representará? Que por medio de Cristo, todos los elegidos estaremos cenando con nuestro Señor, y nos estaremos regocijando de la gran victoria, de la gran liberación, en donde fueron destruidos todos los enemigos de Dios y donde el pueblo de Dios pasa a la eternidad. Y nos regocijaremos y nos alegraremos y será un gozo permanente porque nuestro gozo es Cristo. Y con esto termino. Cuando nosotros no entendemos que nuestro gozo es Cristo, sino que creemos que podemos encontrar gozo solamente aquí en las cosas materiales, nos vamos a angustiar. El gozo en las cosas materiales es pasajero. El gozo en Cristo es algo permanente. Y ese gozo no lo producimos nosotros. Ese gozo es un obrar del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros todo el tiempo pareciera que queremos quitar la mirada de Cristo y colocarla en otras cosas. Pero cuando tenemos la mirada en Cristo, ese gozo va a ser constante. A pesar de las circunstancias, a pesar de las angustias, el gozo en el creyente que está fundamentado en Cristo va a ser constante. Miremos Romanos capítulo 14, versículo 17, y explico ese versículo y finalizamos, que ya está avanzado el tiempo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 dice así. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que es Dios también en que sus hijos produce ese gozo. Y tiene que haber un verdadero gozo en el cristianismo. Tiene que existir un gozo en la vida piadosa.
A pesar de las circunstancias, a mí me da gozo ser parte de los hijos de Dios, alegrarme en la palabra. Si hay una permanente tristeza en mi vida, una permanente angustia en mi vida, es porque he quitado los ojos de Cristo. Porque cuando quito los ojos de Cristo, esa angustia y esa cosa que trae el pecado y trae las cosas del mundo vienen en mí. Todos podemos pasar en eso, pero vengamos a Cristo y que ese gozo de la salvación esté constantemente en nosotros. Por eso vengamos a Él. Y termino con estas dos frases. El gozo en las cosas materiales y en este mundo es pasajero. Solo encontraremos gozo permanente en Cristo. Solamente entenderemos el gozo de esta vida estando centrados en Cristo. Cuando movemos nuestra mirada de Cristo, nos angustiamos. Por eso, miremos a Cristo, hermanos. Él es nuestro gozo, Él es nuestro libertador, Él es nuestro representante ante el Padre. Vengamos a Él. Amén. Vamos a orar. Estuvimos unos 50 minuticos ahí. Oramos, le pedimos a Dios de su guianza. Este libro de Esther ha sido también una edificación para mi vida, espero que para ustedes también. Creo que es Dios también en medio de este tiempo, ¿cierto? De tantas cosas fuertes que Él nos habla. Oremos. Padre, gracias Señor por esta porción de Esther capítulo 8. Tu palabra, Señor, es agua para nuestras vidas. Te damos, Señor, gracias por ella. Te pedimos para que seas tú dando un entendimiento. Sabemos que tú siempre estás a favor de tu pueblo. Estás, Señor, siempre guiándolo, Señor, en medio de las circunstancias, a través de los medios, porque sabemos que tú tienes un propósito, Señor, para nosotros, en donde todo se encamina, que podamos vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a quitar la mirada de tantas cosas de este mundo, de las circunstancias, y podamos colocar la mirada solamente en ti, Señor. Te damos, Señor, la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver los anuncios, hermano. Que estemos ahí. Un momentico acá. Recordemos el Día del Señor, la escuela dominical a las 10 y el servicio de adoración a las 11. Estemos orando para que pronto nos podamos reunir presencialmente. Los estudios bíblicos, el de escatología, este jueves que viene, este miércoles que viene vamos a hablar sobre los 144,000, ¿cierto? Recordemos que eso ha dado mucho para hablar. Y Romanos, estamos ahí los jueves también con otras personas de otros lugares, estudiando el libro de Romanos. Recordemos los tiempos de oración, viernes cada 15 días, ¿cierto? Primer domingo de cada mes, los invito a orar, hermanos, también tenemos que ser fuertes en oración. Y a partir del mes de septiembre, martes y jueves a las 6, es bueno también orar antes de irnos a trabajar, o las personas también que están en sus hogares. Este tiempo lo va a entregar a otros hombres, ahí los voy a estar dirigiendo. Ellos van a estar dirigiendo el tiempo de oración, una reflexión de la palabra, pero es necesario también orar y ahí poco a poco vamos también dando lugar también a otras cosas. Bueno, hoy no vamos a tener la escuela de los niños, pero yo les voy a mandar un link con un video que me gustaría que los niños los vieran. Es de un programa que hace Grace Community Short para niños, que es como un historiador. Entonces se los voy a enviar, que me gustaría que los mostrara a los niños. ¿Listo? Solamente por hoy. Solamente por hoy. Y este taller, recordemos que yo tenía un taller para este sábado, también tengo otro para el otro sábado. Entonces, los que quieran estar, me dicen, va a ser de 10 a 4, son 4 conferencias. Es muy edificante, ¿cierto? Temas muy buenos, si quieren estar, me dicen. Es el sábado de 10 a 4, ¿cierto? Son 4 conferencias con descanso, también con 1 hora y media de almuerzo. O sea, del tiempo, me dicen. Invitemos personas nuevas, hermano. Yo hoy también estoy empezando poco a poco con otras personas ahí nuevas. Es un proceso lento, pero ahí vamos. También inviten, no nos quedemos en silencio, también realicemos nuestra labor. También recordemos los protocolos de bioseguridad. En algún momento nos vamos a reunir presencialmente, no sabemos cuándo, pero pronto. Hay que tener una careta, vayan comprando la careta, ¿cierto? Como les había dicho, sale como 4,700. Los que han ido a Justo y Bueno, vale eso. ¿Sí? No, Justo y Bueno no, a de uno. Y recordemos la dirección, ahí se la voy colocando para que la tengan presente. Se la he estado repitiendo cada domingo. Calle 18, número 626, en todo el centro de Pereira. Y hermanos también, los
que deseen apoyar el ministerio, también con varias cosas que vamos a empezar a hacer, ¿cierto? También hay varias cosas que queremos también comprar antes de iniciar. Ahí pueden hablarme y pueden ofrendar también, ¿listo? Bueno, hermanos, Dios los bendiga, que Dios los guíe hoy y los ayude en todas las cosas. Bendiciones. Gracias por todo. Dios lo bendiga.